¿Por qué México se escribe con X y no con J? Tal vez no lo sepas, pero según la Real Academia Española es válido escribir México con X y México con J. Y por eso también es válido escribir mexicano con X o mexicano con J. Ahora bien, aunque las dos formas son válidas, la que recomienda actualmente es México con X. Pero esto fue hasta 2001, ya que antes de esa fecha, la Real Academia Española decía que México se debía escribir con J. Sí, algo muy confuso. Y hoy sabrás la razón a ello. La palabra México tiene su origen en la lengua náhuatl, hablada por los aztecas. Su significado quiere decir lugar en el ombligo de la luna. Los aztecas fundaron lo que hoy es México en el lago de Texcoco, llamado también el lago de la luna, y a partir de ahí se hicieron llamar mexicas, es decir, gente de México. Pero en esa época, la palabra México no se pronunciaba como si llevara J, sino más bien SH, México. Es así que cuando llegaron los conquistadores españoles, trataron de adaptar los sonidos del náhuatl al español de esa época, y como en ese tiempo la X en español se pronunciaba como SH, escribieron México con X, es decir, así. Además, lo escribieron sin acento, ya que en esa época no se ocupaba acento escrito en el español. Ahora bien, en los años 1600 en España, el idioma español empezó a evolucionar y la X pronunciada como SH terminó por desaparecer, y en cambio se empezó a pronunciar de diferentes maneras. En el caso de México, se empezó a pronunciar como J, es decir, México. Ya en el año 1713 se funda la Real Academia Española, la cual se creó para poner las reglas del idioma español, ya que en esa época no había tal cual reglas de ortografía, y entre las reglas que puso fue la que ciertas palabras al escribirse ocuparían acento gráfico. Es así que México se empezó a escribir con acento en la E, pero fue hasta 1815 cuando llegó la regla de que todas las palabras que se escribían hasta ese momento con X y que se pronunciaban con J debían escribirse también con J y ya no con X. Es así que la palabra México se comenzó a escribir en España como México. Ahora bien, en esa época, México luchaba por su independencia contra España, y por eso los independentistas no aceptaron la orden de la Real Academia Española. Es así que a partir de ese momento, los independentistas escribían México con X, y España escribía México con J. Al final, los independentistas ganarían, y entonces los mexicanos decidieron escribir el nombre de su país como siempre lo habían hecho, con X. Fue a partir de 1800 que se empezaron a fundar las academias de la lengua de los países de América Latina, entre ellas la de México, por supuesto. La Academia Mexicana, desde que se fundó, jamás ha aceptado que México se escriba con J. Aún así, como la academia que más pesa en el mundo es la Real Academia Española, aunque los mexicanos escribían México con X, en casi todos los demás países lo escribían con J. Pasaron los años y todas las academias de los países que hablaban español se unieron, hicieron una organización y así empezaron a ponerse de acuerdo. Pero fue hasta 1992 que la Real Academia Española por fin reconoció que México también podía escribirse con X, ya que antes de esa fecha lo mostraba como algo incorrecto, pero aún así recomendaba que México se escribiera con J. Finalmente fue en 2001 cuando la Real Academia Española estableció que escribir México con J era válido, pero lo correcto era escribir México con X, tal cual lo escriben los mexicanos. Ahora ya conoces la increíble historia de por qué México se escribe con X y no con J. Bastante sorprendente, ¿verdad? Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.